Es que yo en verdad en principio me imaginaba que íbamos a pintaritos, o sea, porque como han dicho esto de artista, digo, será un artista esto de pintar y cosas de esas, pero luego me he dado cuenta de que no era así y pues me ha gustado. M'ha servit per empoderar-me, per a fer-me més forta. Ara sí. Vale, ara empieza. M'he donat compte de com són els meus companys i de que hi ha que mirar més les coses. Cuando viniste yo no pensaba que era algo tan personal, como diciendo qué piensa la gente en un futuro, en un pasado, en un presente. Aquests temes com el feminisme, el maltracte a la dona i tot això el deixem caure, és a dir, que no parlem d'ells i doncs fer projectes o activitats que les facin gent que vinga de fora a aquest institut està bé per això, per a que puguem conèixer més el tema i pues, saber-ne més de tot el que està passant al nostre Avui ha sigut la segona sessió d'Empowerment Challenge. O esto que habías cambiado tú, el tango que habías cambiado, pasaba un tanguillo. Cuando estaba con él, pues es un chaval muy concentrado cuando hace una canción, está siempre encima de ti, esto te viene bien mejor, lo otro también y te va ayudando. Lo que hacíamos era escribir sobre aquella persona que nos había tocado en cuanto al sorteo y hablábamos sobre ella en base a lo que le conocíamos y eso. Y poníamos describiendo a la persona tal y como era, tanto física como emocionalmente. Me sirvió para conocer tanto a mis compañeros como compañeras. No somos solo las mujeres las que debemos hablar del feminismo porque si solo es una parte de las personas que hablan del feminismo y lo valoran, pues no serviría de nada. Que solament com que no t'agraden els golps i els insults que et dona un home, que ja ets feminista. Ser feminista no vol dir que odies els homes. Ser feminista vol dir que estàs en contra de la violència de gènere. Conèixer-nos millor els uns als altres i les coses que nos importen. Algunes de les coses que van dir els companys me van sorprendre perquè no m'esperava. Mira, bro. Hemos trabajado en grupo y eso nos ha facilitado entendernos unos a los otros. A mí me ha gustado. Yo creo que sí, me ha hecho reflexionar no solo a mí, sino a toda la clase, porque gracias a este proyecto hemos aprendido a estar todos más unidos, a respetarnos más. Tinguem el tema i quasi acabadet. Estem ja quasi al final de la residència i està sent molt interessant. Cosa rara de vegades i de vegades com dies com avui, que tots els aparells electrònics pareix que es rebel·len també, que s'empoderen i que n'està així, però al final ens han deixat treballar.
i ha anat molt guai i estem fent coses molt boniques. Crec que el resultat va ser molt xulo i el més guai de tot, el més emocionant està sent el procés de conèixer-nos i no sé, jo estic aprenent molt i espero que elles també. A mi el que més m'ha agradat d'aquesta activitat és que vinguera Josep, dona nua, i conèixer a Àlex, un cantant de la gossa sorda. Més veig. Començaries ahí, ¿vale? Mira. Fem-ho junts. Que també m'ha transmet bastant al cor. T'ha arribat a Sí. Me costaba que yo tenía vergüenza y pues al final lo he conseguido porque me he dado cuenta de que puedo hacerlo aunque tenga vergüenza. Bueno, me ha servido para ver un poco más cómo está el mundo. Este proyecto me ha gustado, me ha parecido entretenido. Relacionar-me més amb els meus companys d'aquest any m'ha paregut molt bonic. Quizás haga falta menos tiempo para hacer tanto trabajo, pero hemos empezado bastante bien, pero teníamos que empezar lento para tú saber quiénes somos y nosotros saber quién eres tú y abrirnos más. Pues hemos aprendido a hacer algo juntos. Mira más Estimándome. ¿Vale? Sí. ¿Tienes la idea? Mirando azul. Estimándome. Ve el horizonte. Pues sobre las canciones que hemos visto, me ha gustado mucho porque las canciones son muy bonitas, pero hay unas partes que esas canciones no me han gustado porque hablan sobre el racismo y sobre de criticar a las mujeres. Pues a ver, en mi caso pues me ha gustado bastante trabajar con vosotros porque no sé, en plan, Pilar nos había avisado de ay mira va a venir un artista no sé qué y no sé, y como es en plan es súper maja y todo eso, porque a ver, yo soy en plan muy introvertido, pues en plan me he ido ahí adaptando poco a poco y pues he ido ahí superando mi timidez y mi vergüenza. Es que no sé cómo decírtelo, que hay cosas que yo puedo hacer que otros no. He tenido el placer de conocerte a ti y otros coño más. Ya está. O sea, normalmente tú dices una canción y te gusta pero por la melodía o por la letra que no lo entiendas, pero es que luego si te paras a pensar ahí lo que estás oyendo a lo mejor cambia mucho. Aprenem del fracàs. Seguís cantant perquè jo ho vull. No fa falta mirar lluny per a veure la realitat, mira a prop. Si et critiquen la teva forma de ser, passa de la gent. Intenta fer el que tu vols, no et deixes influenciar pels altres. L'únic que importa és el de dins.
Deixem al costat els nostres complexos. Volem que tots siguem lliures. Hem d'eixir i trobar-nos. Hem de valorar-nos. Hem d'eixir i trobar-nos. Hem de valorar-nos. No sigues com els altres. Sigues la teua heroïna. No busques similituds. Sigues tu mateix. Les cicatrius no són ferides. Són marques de guanyadora. Si qualsevol cosa et proposes, podràs aconseguir-ho. No busques l'exterior. Jo represento l'interior.